respuestas, ha tenido un balconazo donde incluso le ha pedido a sus partidarios de Perú Libre, nos está apagando las luces, ¿qué está pasando? Que todavía no nos apaguen las luces, por favor. Gracias. Que hay que incluir a todo el mundo, y él mismo ha dicho, pero entonces parece haber una tensión interna, es evidente, el propio señor Castillo lo está haciendo prácticamente público, y vamos a preguntarle a Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no necesita mayor presentación, a ver qué ocurre, Fernando, porque yo no recuerdo, tú de repente tienes un poquito más de kilometraje que yo, pero al menos en el post-fujimorismo no recuerdo una circunstancia tan peculiar como esta, que a 5 días de la toma de mando el presidente electo le esté pidiendo a sus partidarios que abran un poquito la cancha. ¿Esto está preocupante o estoy exagerando, Fernando? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. No lo es, pero lo que sí es un caso singular. En varios sentidos, tú sabes, la elección lo ha sido, la elección del propio Pedro Castillo y esta situación en donde el presidente en realidad no tiene partido, ¿no? Lo que tiene es un partido, que es el de Vladimiro Cerrón, que fungió pues de vientre de alquiler, y en consecuencia es la primera vez que un presidente tiene que negociar, y no de manera fácil, justamente con el dueño, fundador del partido que lo cobijó. Pero guarda, Fernando, porque es un vientre alquiler que, como tú dices, está reclamando derechos de paternidad. Eso también es particular. Por eso es lo complejo. O sea, así es. A ver, no es un vientre alquiler que va a subordinar, en este caso el presidente va a subordinar a este partido. Es más, en estos últimos días da la impresión que en realidad Vladimiro Cerrón lo que está haciendo es apretar el acelerador para crear mayores espacios en donde él tenga o su partido una mayor intervención. Mira, esto también es consecuencia de haber tenido pues esta poselección del 6 de junio, que ha llevado a que se tenga muy poco espacio para hacer la transferencia y para que el propio Pedro Castillo conozca no solamente las tareas que se tiene como gobernante, sino para él construir también su propio equipo de gobierno. Por ejemplo, se han conocido hoy día los nombres de las comisiones de transferencia en los distintos ministerios. Estamos hablando de más o menos 180 personas. Por lo que se ve allí, hay mucha influencia de Perú Libre y en este caso de Cerrón. Claro, a estas alturas, él le dice, acá están 180, ¿qué le puede contestar el presidente Pedro Castillo como alternativa? ¿Tiene otros 180 para ofrecer? Exacto. En realidad, más allá de que nos guste, y de hecho, por lo menos en una mirada rápida, no encontramos personas que han sido destacadas en el mundo de la administración pública. Digo, hay algunos nombres, evidentemente que sí los hay, pero en algunas zonas es preocupante, pero es que se está corriendo contra el tiempo. Y creo que el señor Pedro Castillo, en este momento, el presidente Pedro Castillo, está en una situación, digamos, de cierta debilidad. No en general como gobierno, porque ya es un gobierno débil aquel que tiene una primera mayoría en el Congreso, que no es mucha, 37, como lo han sido gobiernos de minoría anteriormente. Este es un gobierno de minoría, pero también débil de alguna manera. Y lo es en la medida en que en el frente interno Pedro Castillo no tiene cómo manejar las cosas. El señor Vladimiro Cerrón, además, ha hecho 2 cosas que son 2 movidas que dan muestras o que van a dar muestras de poder. La primera, decir quién debe ser el primer ministro, el señor Nájar. Si bien es cierto, él ha dicho, finalmente la última palabra lo tiene el señor Pedro Castillo, si es que no es el señor Nájar, quiere decir que está contraviniendo la propuesta de Perú Libre,
¿no? Y esto se hacía público. Lo segundo, el día de mañana hay un congreso, cuya fecha no es pues gratuita, es una fecha a portas de asumir la presidencia. Y allí, delante de la militancia de Perú Libre, evidentemente que Pedro Castillo tiene que conceder, tiene que ceder más de lo que probablemente está convencido de hacerlo. Ya las huestes o los seguidores, simpatizantes o los militantes de Perú Libre, se ven en algunos otros videos, reclaman una posición en el Estado. Nuestros partidos son extremadamente personalistas. La gente ha votado por Pedro Castillo, no ha votado por Perú Libre, pero evidentemente... Pero Pedro Castillo no parece darse cuenta de eso, Fernando. Ese es el problema también. O sea, parece no darse cuenta de que la gente ha votado por Pedro Castillo y no por Perú Libre. Ese es parte del problema. Como tú señalas, evidentemente él no tiene el círculo, él no tiene el personal, digamos, político especializado, pero él parece que no se da cuenta que la gente ha votado finalmente por él. Perú Libre era la opción más de izquierda, o sea, la más radical de todo el tablero. Y parece que el señor Castillo, en mi humilde entender, todavía no lee dónde está parado. Bueno, en el Perú se vota por las personas y los candidatos hace muchas décadas. Si es que no fuera por Pedro Castillo, Perú Libre no existiría, probablemente hubiera desaparecido con ínfimos porcentajes. Sin embargo, los miembros de Perú Libre, que efectivamente hay militantes que han estado desde el primer momento y le dicen, mira, nosotros hemos estado cuando nadie te conocía. 2, nos hemos fajado, hemos estado en la primera vuelta. Y además están enviando el siguiente mensaje. Todos aquellos que están viniendo después son advenedizos, son oportunistas, y no les puede dar el mismo crédito a ellos que vienen a última hora, cuando ya se ganó, que nosotros que somos los que hemos empujado el carro en circunstancias difíciles. Entonces el mismo Cerrón tiene que ofrecer, tiene que hacer de sus bases empoderadas en relación al gobierno. Él también tiene que ceder, tiene que entregar. ¿Y esto qué quiere decir en pocas palabras? Puestos en el aparato del Estado. Claro. Mucha de la militancia de los partidos que son los que ganan las elecciones, o mejor dicho, a través de ellos los candidatos que son votados, en realidad lo que muchos de ellos piden, puestos de trabajo. Pero la calidad de la mayoría de ellos, y no estoy acá desmereciendo ni mucho menos, pero me refiero para estar a cargo pues de sectores que son los ministerios, no tienen, pues los partidos en el Perú no lo tienen, de acuerdo, están fuera de los partidos. Eso está claro, Fernando, pero a ver, en este caso el señor Castillo se estaría consolidando de alguna manera una vinculación política, funcional, de poder con una organización que está en problemas penales, con una investigación muy complicada y con un Congreso fragmentado al frente. Eso, el señor Castillo, al no imponerse o al por lo menos no dar una señal mucho más concreta de quién manda aquí, es, Fernando, ponerse la soga al cuello en la política del Perú, tal como estamos planteando nuestro equilibrio de poderes. Entonces yo no sé ahí si el señor Castillo se da cuenta o no. Más allá, efectivamente, como tú señalas, esto también es una pelea por puestos en el Estado, claramente. Pero más allá, la gobernabilidad, ¿cómo se cocina en estas circunstancias? Bueno, a quienes esperan un puesto de trabajo, la gobernabilidad no les importa. Pero vamos a tu preocupación, que creo que es una preocupación de muchos, ¿no? Claro, muchos le dicen, señor Castillo, usted tiene que romper con Vladimir Cerrón y Perú Libre. El problema es, ¿puede realmente hacerlo? O sea, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de quedarse solo? ¿Las otras bancadas lo van a cubrir, lo van a proteger, le van a servir? En política no hay lonche gratis. Y por lo tanto, todas las bancadas, en el momento de la negociación, quieren algo. Siempre quieren algo. Más allá de los discursos y la retórica de la democracia, la gobernabilidad, etcétera. Pero al punto que voy es que no le resulta fácil porque no tienen tampoco muchas alternativas.
los partidos que podrían ser los más próximos aliados, como era Juntos por el Perú, que ha tentado en lo posible de entregar algunos de sus cuadros más próximos, técnicos, profesionales, no son bien vistos por Perú Libre, ¿no? O por Vladimiro Cerrón, y lo han hecho público. Al frente tienen muchas bancadas en este Congreso efectivamente fragmentado. Repito, no tiene mucho espacio de decisión. Sin embargo, todo lo que estamos viendo es a un Pedro Castillo todavía sin poder. Me refiero al poder que te otorga el cargo de presidente de la República, que lo va a asumir el 28 de julio. Y acá viene, y quizá mi reflexión va también por este lado, que una cosa es Vladimir Cerrón, en el momento en que todavía los representantes al Parlamento y el presidente no asumen el cargo, y otra cosa es la situación actual. Y es por eso que creo que Vladimir Cerrón está apretando el acelerador, porque quiere ganar espacios antes del 28 de julio. Cuando Fernando, ya sea 28 de sí. julio, el presidente de la República va a ser Pedro Castillo, y el poder que le va a otorgar el cargo es evidentemente un poder que no es comparable por más dueño, jefe que sea el partido. Igualmente los congresistas, porque los congresistas en el Perú tienen niveles de autonomía en relación a sus partidos tan grandes que tú sabes que la primera de bastos se van. Por supuesto. Y ya tenemos algunos antes que juramente. Y es verdad que un presidente tiene el poder. Vamos a ver si el señor Castillo lo ejerce, porque Roger Nájar, como candidato a la PCM, no es ninguna pues especulación. Cerrón lo ha confirmado, ha dicho, el señor Castillo tiene la decisión final, pero nuestro candidato es este. El señor Roger Nájar ha sido, congresista por UPP, en el primer humanismo. Se pelea con Humala, pero se pelea cuando ya no resulta reelegido. Fue candidato a ser gobernador regional de Ucayali, Fernando, y quedó 9º en el 2018. Digamos, no es un político de fuste. Y escuchemos esta exquisitez. Él dijo en un momento que la nueva constitución servía para establecer, o sea, la potencial nueva constitución, los parámetros de un nuevo contrato social, de un nuevo reparto de poder, y para que en estas nuevas condiciones y en un nuevo siglo podamos tener una democracia verdadera con soberanía nacional. Es decir, es el mismo discurso del señor Bermejo. Entonces, yo me imagino al señor Nájar como presidente del Consejo de Ministros. Va a ser complicada ahí la situación. O sea, vuelvo a lo mismo, Fernando, frente a este Congreso que ya está con el cuchillo entre los dientes, ¿cómo vas a presentar a un señor Roger Nájar como jefe del gabinete, interpretando el mandato que hemos tenido, por supuesto, en estas dos vueltas, donde el Perú, bueno, no sabemos bien, digamos, finalmente qué cosa es lo que está diciendo, pero lo que está diciendo no es que Perú Libre sea el partido de gobierno, y no es que un personaje como el señor Roger Nájar, con todo respeto, sea el presidente del Consejo de Ministros. Hay un tema de lectura política, Fernando, que yo todavía no calibro muy bien en el señor Castillo, pero como bien dices, es muy probable que a partir del 28 de julio la figura pueda cambiar. Pueda cambiar en algo, porque no conocemos casos en donde el presidente de la República rompa con el partido que lo llevó al poder. No hay caso. Es más, si esa fuera la situación, y que algunos dirían, ese es lo que tiene que hacer, que yo lo veo difícil, se va a enfrentar con 37 congresistas y más otros que en realidad no es que esto les causaría un buen signo, sino para ellos sería las puertas para deshacerse de Pedro Castillo. Si no la han ganado en elecciones, quisieran vacarlo, porque hay también al frente bancadas que han tenido discursos golpistas y no desperdiciarían cualquier situación para no solo someter al gobierno, sino ponerlo en una situación de debilidad extrema. Entonces la situación de Pedro Castillo es sumamente complicada, repito, donde requiere pues de un nivel de toma de decisión fino. Hasta ahora eso no hemos visto como una característica personal, porque también es cierto que conocemos poco al señor Castillo. Es una persona parca, habla poco,
en general sus discursos son genéricos, difícil estar en contra de lo que dice porque son generalidades, mucho, claro. ¿no? Entonces, lo que su discurso hoy día también cualquiera lo puede suscribir, ¿no? Pero va a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, en el discurso del 28 de julio, ¿va a hablar o no va a hablar sobre la Asamblea Constituyente? Obviamente los que han juramentado hoy día, todos han hablado de la Asamblea Constituyente. Si es que él no lo nombra, sentirán que es el primer paso a la traición, ¿no? Y si es que lo hace, los del frente verán que este es el primer paso a aquello que tanto temían, ¿no? Entonces, su situación yo creo es muy, muy difícil, y además como tampoco es que tiene, pues repito, un entorno alternativo. ¿Cuál es su entorno más allá de Perú Libre? Los chotanos, su familia, ¿no? Pero incluso tenías radicalmente. a ciertos congresistas electos como Betsy Flores, Sí, ¿no? sí, Que claro, traían sí. un tema un tanto equilibrado, además juvenil, qué sé yo, han perdido importancia. Pedro Franque, Total. hablamos. Jorge Nieto, los posibles premieres, chau, ¿no? Entonces, claro, de un lado el señor Castillo no tiene ese círculo propio, ¿no? Que le permita hacer interlocución con el resto de actores políticos, pero no parece que esté muy apurado en construírselo tampoco. Ese es un problema adicional. Pero también hay que entender, para tratar de ubicar, esas son las limitaciones de Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo ha vivido la política más local, la política, digamos, regional, la política sindical, y entonces sus entornos son alrededor de eso. O sea, eso ha sido su vida. El salto que está dando es de un outsider, el mayor outsider de la historia del Perú, más que Fujimori. Por supuesto, Porque no olvídate. existe entre él y las élites económicas, pero no solamente económicas, sociales, culturales, de todo. Él está tan alejado, tan distante, y que tampoco no ha tenido el espacio y el tiempo para ir construyendo eso que de repente, pues, de buena voluntad quiere, ¿no? Él dice, yo quiero gobernar para todos los peruanos, quiero que nos ayudemos, en fin. Bueno, pero ¿cómo lo materializa eso? Al lado tienes a un Vladimiro Cerrón que te dice, yo te pongo el aparato, yo te pongo la organización, no es mucha, pero es la que hay, y te pongo estas personas. Y concuerdo contigo, muchos de ellos sumamente preocupantes, empezando por el señor Nájar, pasando por el señor Bermejo, y cuántos otros que nos vamos a ir enterando de a poco, porque ese es el problema nuevamente. Todo el tema de la discusión sobre el fraude y las elecciones nos ha impedido tener, digamos, de manera mucho más visible y poder auscultar y escanear no solamente al presidente de la República, sus entornos, así como Perú Libre, ¿no? Yo creo que esto no ayuda, muy por el contrario, más lo que tenemos mañana como Congreso de Perú Libre, yo creo que se van a definir por lo menos la distribución del poder al interior del gobierno y el partido soporte que es Perú Libre. Y el último punto adicional, Fernando, que creo que no sé si también el entorno, lo que fuera, el entorno del señor Castillo está tomando en cuenta, que es la naturaleza de la economía peruana, muy sensible a la inversión privada. La economía peruana no es la economía boliviana, no es ni siquiera la economía de Correa en Ecuador en su momento. Es una economía que es muy sensible a todo este tipo de señales y eso se está sintiendo. Sin duda, sin duda. No solamente no es igual, no es ni en la economía, ni en los casos que se le atribuye muchas veces querer, digamos, ir por ese camino, ¿no? Por el lado de Correa, por el lado de Evo Morales, por no decir el de Chávez. Casos absolutamente distintos. Sería largo conversar sobre esto, pero no tenemos esa situación. Es un gobierno, hay que acordarse que nace de una elección sumamente complicada, en donde los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta tan solo fueron votados por 1/3 del país, ¿no? Esto también hay que tenerlo presente, porque creer en esta construcción artificial que es la segunda vuelta de mayorías y pensar de que eso te da un mandato y casi un pliego ideario y programático para adelante,
es cometer un error. Así es. Pero hay grandes limitaciones, se sabía, y estas son las que se están mostrando. Esperemos, por el bien del país, que pasa también por el bien de por lo menos un inicial gobierno, que esto se resuelva. Por lo pronto, te digo sinceramente, a mí estos últimos días y lo que se viene y las decisiones que se están tomando, por lo menos lo que parece tomarse, es preocupante. Muy desalentador, efectivamente. Esperemos que precisamente este ambiente de preocupación haga reaccionar a los actores del poder responsable y se den cuenta, materializando lo que tú estás señalando, que las buenas intenciones de gobernar para todos los peruanos se hacen, para empezar, con realismo político en estas circunstancias tan complejas y pragmatismo además. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos esta noche. Vamos